Bien, jóvenes, como lo estaba diciendo, ya la teoría la habíamos estado repasando en el transcurso de los días anteriores, donde quedó claro que estos poliedros se originan ahí en un ángulo diedro, ¿no? Donde las caras unidas por una arista y el ángulo diedro, como cuando vemos a la puerta, a una de nuestras puertas de la casa, ¿no? Que se abren. Yo le mostraba también este material donde casi ve un ángulo diedro. Unión de muchos diedros, ¿no? Varios ángulos diedros sería entonces el poliedro. Vamos con un poliedro pequeñito. ¿Cuál es este tetraedro? Aquí, por ejemplo, tenemos que el número de caras, me habían dicho algunos alumnos, Bautista, Trejo, acá habían 5 caras, 5 vértices, y el total de aristas eran 8, ¿no? 8 aristas, 5 vértices en ese tetraedro, 5 caras. La pregunta es entonces, ¿qué relación encuentras entre caras, vértices y aristas? Entonces ustedes me habían respondido de que la relación es que el número de aristas más 2 es igual al número de caras más el número de vértices, lo cual es el origen del teorema de Euler. Bien, entonces, con esta definición pasamos a la siguiente presentación, donde ya se define entonces este teorema de Euler. Caras más vértices igual a arista más 2. Veamos. Por ejemplo, dice ahí, en la siguiente figura, véanme ustedes, díganme, la pregunta es, ¿cómo es que se cumple la relación en este tetraedro? Sería aristas a 2. En la siguiente relación, 5 caras, 5 vértices. ¿Cuántas aristas existen entonces aquí? Y tendríamos la siguiente relación. Arista es igual entonces a 8. Se trata entonces de una pirámide cuadrangular. Otra de las figuras importantes es el cubo o hexaedro, en donde hay dos diagonales importantes, ¿no? La diagonal principal del cubo y la diagonal de una de las caras. Veamos un ejemplo. Veamos la obtención de esa fórmula, que la podemos utilizar para calcular el área inclusive, ¿no? El área, calcular cualquier dimensión que nos pidan. Veamos entonces, ahí tenemos con A minúscula aristas, la D mayúscula, la diagonal principal, es la que pasa por el centro del cubo, y la diagonal de la cara, de una de las caras con D minúscula. Primero con Pitágoras tenemos entonces que diagonal al cuadrado es igual a A cuadrado más A cuadrado, por Pitágoras. Tendríamos 2A cuadrado, la diagonal de la cara. Entonces, en la diagonal principal va a ser igual a A cuadrado más D cuadrado, también con Pitágoras. Y al hacer el reemplazo tendríamos entonces que esto es igual a 3A cuadrado, sumando los A cuadrado más 2A cuadrado, y al sacar raíz cuadrada tendríamos la fórmula A raíz cuadrada de 3, que lo vamos a utilizar para calcular el valor de la diagonal principal en cualquier cubo que se nos presente. Veamos, área total, área volumen y el área lateral de un prisma hexagonal. Ahí tenemos el prisma, jóvenes. Vamos con la fórmula entonces. Área lateral es igual al perímetro de la base por altura. El perímetro de la base, L por N, ¿no? El lado, ¿cuántos lados son? El N, el número de lados. En este caso sería, por ejemplo, 30, ¿no? Centímetros del perímetro de la base. O también podemos sumar 6 veces 5. Entonces tendríamos que el área lateral es igual, perímetro de la base por altura, que es igual a por 12, sería igual a 360 centímetros cuadrados. En esta misma figura vamos a calcular el área total de ese prisma hexagonal. ¿Cómo sería entonces? De la siguiente manera. Tenemos otra vez la apotema arriba, me dan como dato apotema. ¿Qué es el apotema?
es un segmento que une el centro de una de los lados con el centro de la base, ¿no? ¿De acuerdo? 12 centímetros de altura y 5 centímetros el lado de la base. Por definición, el área total es igual área lateral más 2 veces el área de la base. El área de la base, habíamos calculado hace un momento, es igual a 360 centímetros cuadrados. Hacemos el reemplazo. Área de la base, perímetro de la base por apotema sobre 2. Es la fórmula para hallar el área de la base en función del apotema. A ver, ¿qué pasa, profesor, si no me dan ese apotema? Yo podría calcular entonces el área de la base aplicando la fórmula de el área de un hexágono plano, que es igual a 6L cuadrado, raíz cuadrada de 3 sobre 4. También resulta lo mismo. Entonces, el área de la base es igual 30 por 3, 90 centímetros entre 2, 45. Al hacer el reemplazo, diríamos lo siguiente. Vamos a admitirlo a Agustín Vidauro. Y tendríamos entonces 45 centímetros cuadrados del área de la base. Ahora hice 2 veces y más el área lateral que habíamos encontrado ya. Y tendríamos que es igual a 450, sumando todo, centímetros cuadrados. Finalmente, de esta misma figura vamos a calcular el volumen. ¿El volumen a qué va a ser igual? Calculamos entonces, primero conocemos la altura, el lado de la base y también el apotema. Sabemos que el perímetro de la base es 30, el área lateral es 360, el área de la base es 45 centímetros cuadrados. Con esta información ya tenemos el volumen es igual al área de la base por altura. Área total, ya conocíamos, 450 centímetros cuadrados. Basta reemplazar en la fórmula principal 45 centímetros cuadrados, que es el área de la base, y la altura que mide 12, tendría que ser 540 centímetros, con la única diferencia de cuando obtenemos una respuesta en volumen, esa respuesta está siempre elevada al cubo. Elevado al cubo. Ya, porque son 3 dimensiones en un volumen. Son 3 dimensiones en un volumen.